El nombre de Gabriel Rivas solía ser sinónimo de admiración y ambición. Fue un magnate que forjó su propio destino, vivió en alojamientos exclusivos, navegó en yates lujosos y figuró en las portadas de revistas importantes. Su carisma innato y su fuerte deseo de superación le permitieron levantar un imperio desde cero. Sin embargo, cuando la economía cayó y tomó algunas decisiones de inversión equivocadas, su fortuna desapareció casi sin previo aviso. Quienes antes se llamaban sus amigos comenzaron a alejarse, los inversionistas que lo apoyaban se convirtieron en sus críticos, y aquel hombre que alguna vez parecía tenerlo todo se quedó sin absolutamente nada. Perdió su hogar, quedó sin compañía, y solo le quedaron los recuerdos de una vida que ahora parecía lejana y casi irreal. En la ruina y emocionalmente destruido, Gabriel comenzó a caminar sin rumbo por las calles de la ciudad que alguna vez fue su dominio. Cada lugar, cada rincón le susurraba lo que fue. En una noche helada y empapada por la lluvia, al pasar por un callejón angosto, vio una pequeña figura encogida bajo un pedazo de cartón. Se acercó con precaución y descubrió a una niña, de unos 9 o 10 años, temblando por el frío, completamente mojada, con ropa tan delgada que no protegía nada de la tormenta. Ella levantó la mirada, no con temor, sino con la expresión desafiante y agotada de quien ha aprendido a pasar desapercibida. Algo se transformó dentro de Gabriel. A pesar de haberlo perdido todo, sintió una conexión extraña, un impulso inesperado de proteger, como si existiera un lazo invisible entre ambos. Le ofreció su abrigo y, al ver que la niña no huía, se sentó junto a ella bajo la lluvia. Eran dos desconocidos, ambos rotos a su manera, compartiendo el silencio bajo la tormenta. En ese instante, sin testigos, sin reconocimiento y sin respaldo alguno, Gabriel tomó una decisión que alteraría el rumbo de sus vidas para siempre. Él aún no lo comprendía, pero ese era el primer paso hacia su redención. Emma no se parecía a ningún niño que Gabriel hubiera conocido antes. Era directa, cerrada, y mostraba una inteligencia poco común para alguien de su edad. Cuando le ofreció algo de comer, ella frunció el ceño y respondió con voz baja: «No necesito que me rescates». Era evidente que había aprendido a sobrevivir por su cuenta, desconfiando del mundo y dependiendo solo de sí misma. A pesar de eso, Gabriel fue capaz de ver más allá de su actitud defensiva. En sus ojos se escondía un dolor que él conocía muy bien, una lucha silenciosa por ser vista, por ser reconocida. Intentó alejarse, convenciéndose de que no tenía nada que ofrecer. Sin un centavo, sin un techo fijo, sin certezas en su vida. Aún así, la mirada de aquella niña lo siguió incluso después de marcharse, y no pudo quitársela de la mente. Pasada una semana, Gabriel volvió al mismo callejón. Esta vez llevaba una manta en las manos y una promesa en el corazón: «No me debes nada, pero si quieres dejar esta vida atrás, estaré contigo». Los trabajadores sociales no entendían su decisión. Algunos conocidos se burlaron. «Ni siquiera puedes mantenerte tú mismo», le soltó uno con sorna. ¿Adoptar a una niña? Es una locura. Pero Gabriel no lo hacía por reconocimiento. Él nunca vio a Emma como un peso. En ella encontró una posibilidad, la de ofrecerle a alguien más aquello que él jamás recibió. El camino no fue fácil. Tuvo que esforzarse por demostrar que podía cubrir siquiera las necesidades más básicas. Pero paso a paso, juntos comenzaron a construir algo parecido a un hogar. Comían gracias a donaciones, se reían entre prendas de segunda mano, y llenaban de calor un pequeño apartamento de una sola habitación. Emma no expresó un gracias inmediato. No lo necesitaba. Con el tiempo, dejó de estar a la defensiva y en su lugar empezó a crecer la confianza. Gabriel había perdido todo lo material, pero en Emma encontró algo que el dinero jamás podría brindarle: un propósito. La vida seguía siendo difícil, pero algo dentro de Emma comenzó a brillar. Y fue por los libros. Gabriel se dio cuenta de cómo sus ojos se iluminaban cada vez que leía, y de cómo las preguntas surgían de su mente más rápido de lo que él podía responder. Sin acceso a Internet ni dispositivos electrónicos, Gabriel comenzó a buscar en librerías de segunda mano y bibliotecas cualquier cosa que pudiera mantener viva la mente de Emma. Encontró antiguos libros de matemáticas, manuales de acertijos e incluso textos universitarios olvidados que ya nadie consultaba. Emma los absorbía como si fueran agua en medio de un desierto. Pasaba horas sentada en el suelo,
llenando cuadernos de garabatos y resolviendo problemas que superaban con creces lo que se esperaba para alguien de su edad. Gabriel la observaba en silencio, muchas veces sin entender del todo los símbolos y ecuaciones extrañas que llenaban las hojas. Una noche, al llegar a casa más temprano de lo habitual, la encontró rodeada de papeles, hablando sola, completamente inmersa en su propio mundo. Había pegado en la pared una serie de fórmulas que parecían sacadas de un laboratorio avanzado. ¿Y esto qué se supone que es?, preguntó medio en broma. Emma levantó la vista y, como si no fuera nada, respondió: es cálculo diferencial. Creo que encontré una forma más eficiente de resolverlo. Gabriel se quedó sin palabras. Emma apenas tenía 10 años. Sin saber si estaba frente a una mente brillante o simplemente ante una gran obsesión, decidió inscribirla en una competencia de matemáticas a nivel local. Emma no solo ganó aquella competencia, lo hizo con tanta diferencia que nadie pudo acercársele. Luego vinieron los torneos regionales, después los estatales. En cada uno, superaba todas las expectativas y dejaba una impresión imborrable a donde quiera que iba. Lo que para muchos era complicado o inalcanzable, para ella resultaba casi sencillo. Gabriel comprendió que no solo había ayudado a una niña en apuros, había encontrado a una mente excepcional. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la esperanza volvía a tener espacio en su vida. Los logros de Emma no tardaron en llamar la atención. La historia de una niña que alguna vez vivió en las calles y ahora lideraba las competencias académicas, empezó a resonar. Cuando los medios descubrieron que había sido adoptada por un exempresario arruinado, la historia se volvió viral. Los titulares decían: del cartón a las ecuaciones, la niña que desafió toda lógica. Universidades de renombre comenzaron a contactarla. Llegaron propuestas de becas completas, programas de mentoría, invitaciones a dar charlas. Pero Emma no se dejó llevar. Seguía resolviendo sus tareas en la mesa de la cocina. Insistía en que Gabriel la ayudara repasando con tarjetas que él apenas comprendía. Y entonces llegó la entrevista nacional. Fue transmitida en vivo y millones de personas la vieron. Emma, ya más grande, se sentó frente a un conductor elegante, respondiendo con soltura y serenidad cada pregunta. Casi al final de la entrevista, el conductor le hizo una pregunta: ¿cómo lograste llegar hasta aquí? ¿Desde dónde comenzaste? Emma vaciló un momento. Su voz se quebró al mirar directamente a la cámara y respondió: estoy aquí porque alguien confió en mí cuando nadie más lo hizo. Se limpió las lágrimas y añadió: Gabriel Rivas me dio un hogar. No solo un techo, me dio un lugar donde sentí que valía. En su modesto apartamento, Gabriel la veía en silencio. Las manos le temblaban. Durante mucho tiempo se había considerado un fracaso, un hombre que lo perdió todo. Pero en ese instante comprendió que había creado algo más grande que cualquier empresa. Las lágrimas bajaban por su rostro. Emma no solo había encontrado su camino, también se lo había mostrado a él. Al entregarle su amor, al no rendirse por ella, él mismo había recuperado su propósito. Y en ese preciso momento, entendió que Emma también lo había salvado a él. Los años pasaron, y la niña tímida se convirtió en una joven brillante y segura de sí misma. Se graduó con los máximos honores, ofreció conferencias en el extranjero y rechazó empleos lucrativos para seguir algo mucho más significativo. Jamás olvidó su origen, ni a los cientos de niños que seguían viviendo la realidad que ella alguna vez enfrentó. Con la primera subvención importante que recibió, fundó una organización sin fines de lucro destinada a buscar y apoyar a niños sin hogar con talento excepcional. La llamó Fundación Rivas, no en su honor, sino en el del hombre que le abrió las puertas a una nueva vida. La fundación ofrecía mucho más que refugio, educación y apoyo académico. Brindaba algo que Emma sabía que podía cambiarlo todo: confianza. Esa chispa invisible que transforma vidas. Niños que antes eran ignorados ahora recibían guía, acompañamiento y, sobre todo, eran vistos, valorados y celebrados. Y detrás de cada avance, de cada sonrisa nueva, Gabriel seguía allí. No en el centro del escenario, sino gestionando todo en silencio, organizando presupuestos, brindando palabras de aliento, y observando cómo esa luz que un día descubrió en Emma ahora brillaba en muchos otros. Los medios que una vez lo señalaron por su caída, ahora lo reconocían como un visionario.
Los titulares lo decían con admiración. El hombre que perdió una fortuna, e hizo la mejor inversión de su vida. Pero Gabriel no buscaba aplausos. Sentado entre el público en uno de los eventos de la Fundación Emma, mientras una niña resolvía un problema complejo frente a una sala llena, simplemente se recostó con una sonrisa serena. Había perdido millones, sí, pero lo que ganó a cambio, una hija, un propósito, un legado imborrable, no tenía precio. Y cuando el mundo habló de él, no fue por lo que perdió, sino por todo lo que supo entregar. A veces, las mayores riquezas no están en lo que poseemos, sino en a quien decidimos levantar cuando nadie más lo hace. Un simple acto de fe puede cambiar un destino, y también redimir el nuestro. Porque cuando creemos en alguien, no solo transformamos su vida, también encontramos el verdadero propósito de la nuestra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que nos recuerdan lo valioso de ayudar, de amar y de nunca rendirse. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú también crees que un pequeño gesto puede cambiarlo todo?